dijiste? Sí. No, no. Y la joya. Hola. Querido, sí. ¿Un minuto qué? Sí, no me sorprende todavía. Perfecto, mi amor. Creo que sí. Ahorita. Listo. ¿Nadie en vivo? Carlos. Sí, yo no sé qué pasó, se lo estoy llamando. Carlos. No sé qué pasó, pero... Hola, sí. Sí, salí. ¿Pasó? No, en serio. Esperan por mí. Esperan por mí. Está bien. Tírame cuando quieras. ¿Cómo? Un minuto y medio. No, tranquilo, dale. Nos pidió unos minutitos que la tiene, ¿sí? No. 5. A mi casa. Ese le damos la mitad de tiempo. Todos los canales que vienen. Vale, 1, 2. ¿La tenés ahí? Hola, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3. Hola, vamos. En un minuto. Perfecto. Miriam Cristian, María Cara y Oscar. Vamos. 10 segundos. Miriam. Ya estoy casi. 10 segundos ya. Exactamente, Leonardo, para compartir con ustedes que quedó aprobada con voto de la Comisión de Gobierno la reforma. Empezamos, si les parece. Bueno, buenas noches, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Acaba de culminar casi 50 días de un trabajo intenso desde que ingresó este proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones al Parlamento. 49 días exactos trabajó la comisión especial que se creó a tales efectos, y el Frente Amplio como fuerza de oposición tuvo
altísima responsabilidad de compartir esa comisión. 8 senadores del Frente Amplio en forma permanente estuvieron participando, aportando y debatiendo, y desde que ingresó el proyecto vimos, entendimos y analizamos junto con nuestra fuerza política el carácter regresivo, negativo que nos marcaba, que era un proyecto que en general lo íbamos a tener que votar en forma negativa. De cualquier manera trabajamos tratando de aportar en muchos de los capítulos que el proyecto tenía. Nosotros hoy podemos decir que en muchos temas trabajamos a ciegas porque buena parte de la información que esta fuerza política solicitó y pidió al Poder Ejecutivo y a otros organismos que se hicieron presentes en la comisión no nos fue otorgada, y algunas nos llegó, les dirían, el día de hoy o después que la comisión había terminado. De cualquier manera, nuestra presencia fue permanente, la de nuestros asesores y por supuesto la de la comisión especial que creó nuestra fuerza política para hacer un seguimiento de una ley que efectivamente tiene una importancia porque va a afectar a más de 1 millón de trabajadores uruguayos, a los que, a pesar de la promesa electoral del presidente Lacalle Pou de no afectar a los trabajadores, de no cambiar las reglas de juego, este proyecto le cambia las reglas de juego a todos los que nacieron después del 73 y que van a tener sin duda que trabajar más y cobrar menos. Yo les daría la palabra a los 2 compañeros que me acompañan, al senador Oscar Andrade y al senador Mario Vergara. Estamos acompañados por toda la bancada, donde hubo un trabajo realmente muy intenso, que incluso en el día de hoy se nos incorporaron algunos otros temas, ustedes saben, el tema del fondo lechero, el tema de la extensión del seguro de paro a los trabajadores del transporte y un regalito que no teníamos express, que fue la propuesta de Cabildo Abierto de un proyecto de ley de reparación a las víctimas privadas de la guerrilla, que nosotros, si bien dijimos claramente en la sesión que compartíamos el asistir o el reparar a víctimas inocentes, la forma de plantearlo, la manera express de plantearla, en el mismo momento que se estaba discutiendo la reforma de la seguridad social, realmente nos hace pensar que fue parte de la negociación dentro de la coalición de gobierno para que esta reforma de la seguridad social saliera si se votaba también un proyecto desprolijo, que no queda claro su objetivo y que obviamente deja fuera buena parte, reescribe la historia de alguna manera y deja afuera buena parte de otras personas víctimas de esos momentos tristes del Uruguay. Le daría la palabra a los compañeros. Andrade. Bueno, no llegamos a 50 días de tratamiento en esta Cámara para un tema de tanta sensibilidad y terminamos este proceso con información que aún no tenemos. Hace 3 comparecencias tuvo el Poder Ejecutivo, en las 3 le pedimos que nos prestara información, proyecciones acerca de cuál es el cambio desde el punto de vista del resultado económico que surge de la rebaja de las prestaciones que se le van a dar a los trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad. Ustedes saben que con la reforma, una persona que queda en situación de discapacidad para todo trabajo, que hoy se jubila con un 65%, puede caer hasta un 45%. Consultamos, ¿cuánto van a ahorrar con esta medida? Se votó la ley sin tener arriba de la mesa esa información. El PICNT trajo una proyección de que si el suplemento solidario se proyectaba por índice medio de salario, 3/4 partes de la contención del gasto que se pensaba hacer en materia de seguridad social se iba a evaporar. Por lo tanto, el riesgo de que se licuara el suplemento solidario era muy alto. Nos prometieron que iban a hacer una proyección de los efectos del suplemento solidario con índice medio de salario en el gasto general. No la tuvimos, o sea, tuvimos que votar una ley en muy poco tiempo, sin tener
espacio suficiente para poder discutir los efectos de la norma y sin información suficiente. Creo que es la peor forma de trabajar en un tema tan sensible como la seguridad social, que es un proyecto que básicamente endurece las condiciones para acceder a la jubilación, que aparte de endurecer las condiciones, corre la edad jubilatoria al barrer, prácticamente no se sabe qué puesto de trabajo, hoy no se sabe qué puesto de trabajo de la construcción o de los rurales va a entrar en los 60 años, no tenemos esa información, intentamos generar condiciones vía aditivo de que sectores que claramente tendrían que estar incorporados y bonificados, como la industria frigorífica, el trabajo doméstico, tuvieran tratamientos diferenciales, el caso de los asistentes personales, del transporte, y no hubo posibilidad. Entonces, creemos que es una muy mala señal que un tema que tiene que ser política de Estado se resuelva con acuerdos partidarios cuasi a force. Buena parte de los integrantes de la coalición de gobierno argumentaron en contra de la reforma y la votaron a favor por cuestión partidaria, con rechazo de todos los directores sociales del BPS, jubilados, trabajadores y también empresarios, y con rechazo de todas las cajas. O sea, pensar un tema tan importante como la reforma jubilatoria, con tan escaso apoyo social y tan escaso apoyo político, nos parece que es un despropósito. Y que en el mismo momento en que le endurecer las condiciones de las jubilaciones, le bajar las jubilaciones, el resultado de las jubilaciones a los uruguayos, recortar las pensiones, recortar las prestaciones por discapacidad, no establezcas un solo punto de aporte de los sectores más poderosos. Y esto es tan así que hoy, a último momento, fíjense que los estudios técnicos de los expertos decían, hay inequidades en los aportes, hay inequidades en los aportes. No es sensato que alguien que tiene más de 500 hectáreas aporte menos que un kiosquero a la seguridad social. Y esto derivó que el proyecto de ley no lo dilucidaba, pero creaba una comisión que iba a estudiar acerca, por ejemplo, de la aportación rural y las inequidades. Bueno, ese artículo a última hora fue eliminado. O sea, fue eliminado hasta el artículo de la posibilidad de estudiar las injusticias que existen desde el punto de vista tributario a la hora de los aportes patronales. O sea, no solamente no se incorporaron componentes de financiamiento que atiendan dificultades o inequidades, sino que además se elimina del proyecto la posibilidad de estudiar a futuro. Creemos que claramente se elige un camino que es el equivocado. En vez de que los más infelices estuvieran en el centro de la preocupación, se elige defender a los más privilegiados con el patrimonio. Bien, efectivamente votamos en contra de esta reforma de seguridad social, esencialmente porque la consideramos injusta. Injusta porque el costo de la reforma descansa enteramente en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras. Y no hay otros estamentos de la sociedad con capacidad contributiva que este proyecto los haga aportar para reducir el déficit de la seguridad social, para hacer sustentable financieramente el sistema, que supuestamente era el principal objetivo para el gobierno. Nosotros, entre los aditivos que planteamos, entre las propuestas que hicimos, planteamos la posibilidad de que haya una mayor aportación patronal en el sector rural de parte de los grandes productores. Planteamos que haya también una contribución para la caja militar por parte de las altas pasividades militares que hoy existen, de la misma manera que ya existen para la caja bancaria y para la caja notarial. Planteamos que el cómputo adicional por hijo de las mujeres se extendiera a todas las cajas paraestatales. Nada de esto fue de recibo por parte de los legisladores de la coalición. Hemos escuchado, ya incluso en la discusión de ayer, de que el Frente tenía esta tesitura, la oposición tenía esta tesitura porque no actuaba con responsabilidad, no quería pagar costos políticos y cosas por el estilo. Sobre la base de que en los 15 años anteriores no se había hecho nada en materia de seguridad social, que incluso llegó a decir el presidente de la República en su momento. Bueno, nosotros planteamos que eso no era así, que cuando nosotros éramos gobierno hicimos varias reformas de seguridad social. Reformamos la caja policial, reformamos la caja bancaria, reformamos la caja militar, reformamos la caja notarial. En los tres primeros casos
No hubo ni un solo voto de la oposición del momento, ¿verdad? Con lo cual, en todo caso, la falta de responsabilidad era de parte de ellos y el Frente Amplio actuó sin medir costos políticos. Hubo más leyes vinculadas a la seguridad social, la seguridad social para los artistas, para el medio rural, para el servicio doméstico. Hubo leyes que flexibilizaron el acceso a jubilaciones de trabajadores y trabajadoras a las cuales le faltaban algunos años de aporte, porque venían desde la década del 90 en un mundo de una increíblemente alta informalidad, más del 40% de los trabajadores. Hicimos la ley de flexibilización, a la cual hoy el gobierno acusa como una de las principales culpables de este déficit, e increíblemente esa es una ley que fue votada prácticamente por unanimidad. O sea, un doble discurso muy claro. En fin, nosotros actuamos con total responsabilidad, sin medir costos políticos, entendiendo que la reforma es injusta, que ataca a los trabajadores y trabajadoras, en particular a los más vulnerables, a las mujeres, a aquellos que lamentablemente caen en situación de discapacidad. Es una ley injusta. Propusimos cambios, como algunos de los que ya mencioné. Propusimos, por ejemplo, que a nivel de la caja militar se acelerara la convergencia al régimen general, porque hay un punto de partida demasiado alto en comparación con el régimen general en todos los parámetros del servicio de retiros militares. Es más, propusimos que se votaran los parámetros que estaban en el anteproyecto del gobierno, aquel que el presidente de la República le llevó en mano al Frente Amplio. Pero claro, después de ese anteproyecto y con la negociación que hubo entre los socios de la coalición, el proyecto empeoró notoriamente. Se molestaron en sala porque nuestra propuesta fue: volvamos a los parámetros vinculados a la caja militar que proponía el propio gobierno en el anteproyecto. En fin, toda una serie de modificaciones que hemos propuesto buscando mayor equidad, buscando mejoras de diseño, buscando que el sistema realmente fuera más equitativo, no solamente en los gastos, sino también en los ingresos, y todo fue rechazado por parte de la coalición de gobierno. Entonces, tenemos la absoluta tranquilidad de haber actuado con responsabilidad, sin medir costos políticos, pero dejando en claro que no votamos esto por su injusticia y actuando en base a las resoluciones de nuestra fuerza política, ¿verdad?, defendiendo los derechos, ¿verdad?, de todos los trabajadores y trabajadoras de este país y de todos los que están vinculados a la seguridad social, a toda la población. En consecuencia, ¿cuál va a ser la estrategia que va a llevar a cabo por parte de la oposición cuando el proyecto entre en marzo ya en la Cámara de Diputados? Bueno, nuestra fuerza política, esa comisión que yo mencioné de seguimiento del tema, tuvo una integración bicameral. Nosotros ya hemos trabajado todo este tiempo con nuestros compañeros diputados que tienen, bueno, un trabajo adelantado de compartir con nosotros todo este debate, así que seguirá la línea que el Frente Amplio resolvió y que hemos seguido en estos meses. Tengo entendido que a nivel de la Cámara de Diputados ya está siendo citada una reunión extraordinaria para el 1 de febrero para ingresar el proyecto e instalar la comisión de trabajo. O sea que da toda la impresión de que la aceleración del proyecto se da también en la Cámara de Diputados, arrancando prácticamente un mes antes de lo que usualmente sucede. Nosotros tenemos un desafío ahí, un desafío nacional. Creo que si logramos un gran debate nacional, la inmensa mayoría de los uruguayos se tuviera que pensar en dónde hace un ahorro para pensar. A ver. Bueno, nosotros creemos que si hubiera un gran debate nacional sobre este tema y uno tuviera que elegir dónde recorta, supongamos tener que elegir dónde recorta en materia de seguridad social, difícilmente las uruguayas y los uruguayos pensemos que el lugar donde tengamos que recortar es con el trabajador que quedó en situación de discapacidad para todo trabajo.
a partir de mañana, ¿no? Si la ley pudiera vigente hoy, no es en una transición larga. Recortarla hasta el 44% de sus ingresos. Se debate si lo logramos abrir a último minuto. Una de los costados más críticos que hacíamos respecto a la reforma, que estuvimos cuestionando fuertemente, que es el endurecimiento de las condiciones con la modificación de la jubilación por edad avanzada. A último minuto, sobre la hora, lo cambiaron y quedó en la condición anterior, después de que tuvimos meses exigiendo. Entonces, creo que de la misma condición, ¿no? Es, si logramos un debate nacional, difícilmente prospere una reforma con estos contenidos. Y nos tomemos tiempo para una discusión de una reforma más integral, que además tiene que ser de seguridad social. Porque si en el mismo momento en el que discutís las condiciones para acceder a la jubilación y el monto, discutís las prestaciones para la infancia, las prestaciones para la discapacidad, las prestaciones para el trabajador que queda en desempleo, es otra la discusión sin saltarse el periodo. No complica, al contrario, habilita acuerdos. Porque de un lado ves las exigencias, pero de otro lado ves compromisos concretos de política pública. Entonces es necesario abrir una discusión mucho más integral que esta. Sí es cierto que los efectos de la reforma se aplicarían para el 2030 y 2040, no es que no tengamos tiempo para un debate nacional. ¿Cuál es el cálculo económico en que se funda la afirmación de que las jubilaciones van a caer? Bueno, es que hoy una persona que se jubila por los últimos 10 años. El sueldo básico jubilatorio en los últimos 10 años. Y esos 10 últimos años tienen un tope que son los 20 mejores más un 5%. La reforma basa a los 25 años. Es evidente que esto tiene ahí un primer recorte, o sea, el sueldo básico jubilatorio tiene un recorte. El segundo recorte es que hoy el 45% de tasa de reemplazo lo tenés con 30 años de trabajo y 60 años de edad. Ahora vas a tener que tener 65 años de edad. Para el trabajador que hoy computa causal jubilatoria con 30 años de trabajo y 60 años de edad, cada año que posterga la posibilidad de jubilarse, se le incrementa la tasa de reemplazo. Ahora no, ahora va a llegar a los 65 sin esa posibilidad porque no va a tener causal jubilatoria. Entonces, los estudios presentados dan que hay pérdida de un 5%, de un 8%, pero hasta de un 38% de la jubilación. Y también con el proyecto original lo que teníamos era que una tonelada de gente, casi el 46% de las mujeres, no se iba a poder jubilar porque no llega a tener 30 años de aporte a los 65 de edad. Esto fue modificado en la raya del día de hoy, después de que estuvo reclamándolo el movimiento social con muchísima fuerza. Y bueno, claramente, hay que decir, lo decía muy bien Liliana al principio, nada tiene que ver el texto que estamos discutiendo con lo que se le prometió a la ciudadanía, y este no puede ser un tema menor. Si yo estoy al gobierno prometiendo que las reglas del juego no se modifican, no puede ser tan fácil salirse de la promesa electoral. ¿A qué responsabilizamos? ¿La pandemia? No. ¿Cuál es el componente? No se puede decir, hice una promesa en campaña electoral sin hacer los números. No es serio que ese sea el argumento. Bueno, yo creo que se hizo una promesa porque quedó cómoda la promesa. Es muy cómodo prometer que no se va a modificar ninguna circunstancia. Entonces sí, nosotros creemos que tenemos a doble condición. Pero miren, el gobierno dice que ninguno va a perder. Es más, dice que todos van a ganar entre un 8 y un 20%. Entonces, el último aditivo que votamos ahora, entonces, bueno, mantengamos la fórmula de cálculo. Cambiamos las condiciones jubilatorias, pero mantengamos la fórmula de cálculo. Que se simulen las dos formas de cálculo al momento de la jubilación, en el 2030, en el 2040, en el 2050. Que el trabajador pueda comparar con cuánto se está jubilando con el nuevo sistema, pero que se mantenga el cálculo del sistema viejo. Como un reaseguro, como una cláusula de garantía. Y en todo caso, si el sistema viejo le da una prestación mayor, cosa que el gobierno dice que en ningún caso pasaría, pudiera elegir. Sin embargo, se votó en contra. Y hay estudios, bueno, no solo el del PICNT, que es contundente, de CIMBE, que es un ámbito independiente, que establece que en condiciones similares más de 2/3 de los trabajadores estarían perdiendo, aún sin ajustar el componente solidario por IPC, como dice la ley, lo que haría que todavía pierda más que 2/3. Entonces, la pregunta tendría que ser para la conferencia del gobierno ahora. ¿Por qué, si sostienen que en ningún caso se perdería jubilación, no votaron esta cláusula
requiere un componente de reaseguro. Yo creo, porque saben que eso que está publicado en la página de Presidencia no lo pueden sostener. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Que van a ver cuando vengan nos ponen